Hemos iniciado presentando una exposición que ha pretendido sintetizar la obra y el pensamiento del jefe, pero afirmando los valores fundamentales de su obra y su pensamiento. Hemos tratado de reunir información fotográfica, gráfica y en video sobre cada uno de los tiempos y momentos previos a la formación del partido y también en la época de la fundación misma. En lo que respecta a la década del año 30, hemos tratado de reconstruir para la historia del partido todo lo que significó la fundación de la célula peruana del APRA continental, incluyendo el rescate de los nombres de los compañeros que participaron activamente en ese acto histórico. Esta muestra, que recoge fundamentalmente, como he dicho, la obra del jefe del partido, tiene además algunos elementos singulares. Rescata información valiosa y precisa, información histórica. Desde el inicio de la época de la lucha popular, la guerra civil en el Perú en el año 1932, el fusilamiento de los marineros que tomaron las embarcaciones de la escuadra peruana, pasando también naturalmente por la deportación de los miembros de la Asamblea Constituyente y todo lo que significa la campaña del jefe del partido en la década del año 30. Esa presencia multitudinaria del jefe del partido y que además rompe una mentira propagada permanentemente en la historia del Perú, en el sentido que fue otro el presidente de la nación que había recorrido el país incluso a lomo de bestia. Las tomas fotográficas prueban que el que inicia las campañas de este tipo es el jefe del partido, el compañero Víctor Raúl, y es él quien hace un periplo nacional lanzando la voz del nuevo movimiento y por supuesto proclamando el derecho de los pobres a organizarse. Esta es una muestra que, como digo, recoge esos momentos, que son momentos fundamentales: el retorno de gente, la presencia de Búfalo, la prisión de Ramiro Prialé a 14 años, y sin lugar a dudas el momento cumbre, el retorno del jefe, que es en el momento que se inclina reverente ante los muertos fusilados en Chanchán, cuya gesta heroica no tiene una comisión de la verdad que lo reivindique, pero que permanece en la memoria colectiva. Esto es solo un aspecto de la historia del Perú, pero es también el prolegómeno de un tiempo en el que existe un reencuentro en el año 45 con el Frente Democrático, la irrupción con el año 1948, el 3 de octubre, con el golpe de Estado, y naturalmente el exilio dentro del país del propio jefe del partido, que tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia. Otro periodo monumental en la historia del partido que fortalece, unifica y reivindica la historia del aprismo como fuente de verdad y como organización popular. Pero todo esto tuvo en las postrimerías de la vida del jefe del partido en sus últimos años muestras permanentes de su vinculación con el pueblo. Hay una unidad que vincula todas estas épocas, todas estas décadas y todos estos tiempos. En 1963, el jefe del partido protesta por la erupción del proceso eleccionario y el robo que se hace de los votos a la PRI. Y en 1963 alza su voz contra lo que significó un nuevo ardid de la oligarquía que le arrebató la presidencia de la República nuevamente. Es cierto que durante todo ese proceso de gobierno el partido tuvo una posición en sintonía con las organizaciones populares y en sintonía con el pueblo mismo. Y cuando todo hacía prever en 1968 que de la Torre sería presidente de la República, nuevamente un golpe militar irrumpe la historia del país y le niega a Haya de la Torre la posibilidad de ser presidente. Ese es un largo periodo, un periodo en el que el jefe se vincula nuevamente con el pueblo, exige el retorno de las libertades, pide el cese de la dictadura y comienza a desarrollar todo un trabajo de carácter internacional para vincular al APRA con las organizaciones socialistas y progresistas del mundo. Se produce un encuentro hemisférico sindical sobre asuntos económicos que vincula a la ORIT, la Organización Regional Interamericana del Trabajo, con la FLCIOL, que es una de las más grandes confederaciones de trabajadores norteamericanos, y la ETSES, que es una organización europea que vincula también a trabajadores de todo tipo. Pero ahí la Torre además vincula y estrecha su trabajo con los jóvenes.
Es con ellos con quienes desarrolla en el último tramo de su vida su mayor preocupación, garantizar la perennidad de su partido. Ya en 1978 lo acompañamos, tuvimos la suerte de estar en la Plaza San Martín y el líder de la oposición, Ávila Alatorre, que ya es candidato a la presidencia de la Asamblea Constituyente, logra establecer un diálogo con los pobres que produce la identificación del pueblo con su partido. Es elegido presidente de la Asamblea Constituyente, el primer y único cargo público que tuvo en su vida, cargo al que llegó con los honores que corresponden a un jefe de Estado y en cuyo discurso lanza acaso el mejor testimonio de fe con sus propios compañeros. Dice que sería traicionar la historia misma del Perú en el último medio siglo si al cabo de estos tiempos no tuvieran, decía ahí en la torre, una palabra de recuerdo para los cientos de miles de compañeros que estuvieron con él en las épocas más difíciles y más duras de la persecución y la clandestinidad. Pero ahí en la torre, mortal al fin, sufre los vaivenes de la vida y enferma gravemente, no sin antes dejar una constitución preclara, en avanzada en materia de derechos humanos, progresista en materia económica y garantizando además el Estado de los trabajadores en una república de trabajadores manuales e intelectuales. Pero él enferma y su muerte conmueve al país. Su obra se perenniza en una piedra triangular que mira al oriente y en cuyo responso reza la frase "aquí yace la luz", anunciando que desde el eterno oriente este hombre no solamente marcó la ruta de un pueblo, no solo guió a sus compañeros a la conquista de la libertad, sino que desde allí sigue marcando los rumbos integracionistas y de cambio social que proclamó desde 1924 y cuya vigencia aún se percibe. Este trabajo, que es un trabajo de emoción, de integración, además le da al partido la posibilidad de tener su historia puesta de una buena manera. Nosotros consideramos que ella merece no solo tener testimonios gráficos del desarrollo de su vida, sino que además estos sean muy bien presentados. Y ese ha sido el esfuerzo que ha hecho la tribuna y los compañeros que han colaborado con nosotros y que nos ha permitido tener esta exposición fotográfica, que es una de las mejores que ha tenido el APRA y que no le tiene que envidiar a ninguna exposición que exista actualmente en el país. Esta exposición termina, por así decirlo, con 3 elementos. El primero es las 1000 voces del aprismo. Este es un panel que reúne todas las revistas y publicaciones oficiales que ha tenido el APRA en la historia de su existencia, que van desde la revista APRA, Onda, que fue el periódico de la Cédula Aprista de Buenos Aires, Indoamérica, que pertenece a la Cédula Aprista de México, Meridiano, la Cédula Aprista de Bolivia, la revista APRA, que corresponde a la célula peruana del APRA continental, la Tribuna, que apareció el 16 de mayo de 1931, la Tribuna clandestina, que rinde homenaje a la época de persecución de la Tribuna, la revista y el periódico La Noche, que es en realidad un periódico alternativo que se usaba cuando estaba proscrita la Tribuna, Chan Chan, que es un periódico fundado por Manuel Arévalo, de larga tradición y presencia militante. Ahora, que es como La Noche, periódicos alternativos que los apristas publicaban en los momentos más duros. Trinchera, que es un periódico con el formato tabloide, que se publicaba desde el año 1932, cuando eran perseguidos aquellos que repartían en la Tribuna. El cambio de nombre obedecía a una estrategia, obviamente, para confundir a las fuerzas gobiernistas. De ahí la revista Presente, que ha significado un hito en la historia del periodismo partidario. Radio Continente, que fue una expresión en la amplitud modulada y que nos permitió salir al aire durante casi 8 años. Rebelión, que en realidad es una revista de la juventud, pero que fue un testimonio de las publicaciones partidarias que han tenido mayor constancia. ABC, que es una revista que tenía carácter independiente, pero que acompañó al jefe del partido los últimos años de su vida y por supuesto hizo un requiem de su muerte que bien vale la pena recordar. Impacto, que es una revista que en realidad reedita una época anterior. El diario Hoy, que todos recordarán, que también fue una experiencia interesantísima en la historia del periodismo aprista. Y La Tribuna, que mantiene cerca de 5 años de publicación ininterrumpida, que constituye, por cierto, el periodo más largo de publicación legal que